¿Te pasó que salís de viaje y ves arcillas de diferentes colores y querés traerte todo lo que encontrás? En este video te cuento la experiencia que realicé con la arcilla del río Coronda, pero lo mismo he hecho otras veces con arcilla que junto en diferentes viajes. Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes a ver el video y al final te voy a comentar los resultados que obtuve. Hola, ¿cómo estás? Este es el tercer video que hago de arcillas locales. Creo que es el más interesante de los tres. En él te voy a compartir el análisis y los resultados de las muestras que realicé. Acá tengo las muestritas de la arcilla local y he realizado distintas pruebas agregando distintos materiales y ahora voy a analizar cada una de ellas y te voy a compartir los resultados que obtuve. Bueno, empecemos. Esta es la placa con la arcilla pura de Coronda. En esta placa había marcado 10 centímetros sobre esta línea y ahora lo que voy a hacer es controlar de qué medida final quedó para saber cuál es la contracción que tuvo la pasta original con la que trabajé todas las otras muestras. Y después voy a hacer lo mismo en cada una de las muestras que realicé. Acá se puede ver que quedó en 8 centímetros con 8, así que redujo 1,2 centímetros la pasta original, la arcilla original. Voy a ir controlando en cada una de las muestras cuál es esta medida final que obtuve en cada una de ellas. En la muestra A, por ejemplo, tiene 9 centímetros, 1. El próximo paso va a ser medir la deformación de la arcilla. Para eso realicé estas barritas y me voy a valer de una regla para sacar esta diferencia, cuántos milímetros está arqueada la barrita y así poder saber cuánto aproximadamente deforma. Eso es lo que voy a medir ahora. Dos temas que quería comentar sobre el tema de la deformación. Yo medí deformación en crudo antes de cocinarlas porque ya algunas se habían deformado durante el proceso de secado en crudo y me anoté esa cifra para poder comparar con la deformación una vez que estaba cocida y ver si realmente se había incrementado o si había quedado igual. Muchas de ellas quedaron igual, algunas se incrementaron. Y otro tema es que para medirlo hay que buscar, porque a ver si se ve ahí, a veces de un lado como que no da nada, pero hay un lado en el que sí está más deformado. Entonces hay que tratar de encontrar cuál es el lado que marca la mayor deformación y medir esa. Porque según cómo estuvo apoyado, nos va a dar en un sentido o en otro la deformación.
Hay que buscar hasta que encontramos el punto exacto en el que está más deformado y medir esa deformación. Ahí se ve. El siguiente paso va a ser controlar la porosidad de la pasta. Para eso voy a pesar cada una de las placas en seco. Voy a anotar cuánto pesa y las voy a dejar en remojo durante 24 horas. Después las voy a sacar del agua, las voy a secar superficialmente y las voy a volver a pesar. Y ahí voy a aplicar una fórmula para sacar cuál es la porosidad de cada muestra. Así que empiezo ahora tomando el peso de cada una de las placas. Ahora con los datos que fui obteniendo, voy a aplicar esta fórmula para ver cuánto me está dando cada una de las muestras. Por ejemplo, el caso de la muestra A, que son 76 gramos el peso húmedo, menos 68 gramos el peso seco, sobre 76 gramos que es el peso húmedo. Ese resultado por 100. Ya te digo cuánto me da. Y el resultado de la porosidad de la muestra A es 10,52. Es una porosidad buena para una pasta de baja temperatura, como esta que la llevé a 1040 grados. Con esta porosidad voy a intentar llevarla a cono 6, a ver si lo resiste. Si te interesa saber el resultado de las muestras que hice, te pido que me dejes un comentario con tu email y te puedo enviar estas fórmulas, estas muestras y los resultados para que lo tengas como una base para trabajar sobre tu pasta local. Ahora quiero llegar a las conclusiones finales, a las ideas a las que fui arribando después de realizar el trabajo. La experiencia en general me resultó muy interesante y creo que me deja algunos conocimientos valiosos sobre los materiales que tengo a disposición aquí que me brinda la naturaleza. Sin embargo, creo que fue por momentos un poco muy trabajosa, sobre todo en el aspecto de moler la arcilla seca, y con respecto a eso creo que podría mejorarla con un molino de bolas, pero bueno, es una herramienta que no dispongo y que creo que es bastante costosa, grande también para lo que es mi tallercito, así que si tenés alguna idea de cómo podría
realizar ese trabajo de una forma más sencilla, que no me dé tanto trabajo hacerlo, podrías dejarme un comentario que me va a venir muy bien. Yo utilicé martillos, piedras, cosas que tenía acá a mano como para ir moliéndola, y la tamicé con un colador, pero creo que ese aspecto tendría que mejorarlo para que sea más fácil realizarlo, porque lleva bastante tiempo de esta manera. Por otro lado, se puede utilizar arcillas locales que tengas a mano o arcillas que hayas recolectado en algún viaje. El tema de utilizar arcilla de los viajes es que después no nos queda tan a mano volver a repetir la experiencia, porque tenemos el yacimiento, digamos que lejos. Es por eso que me parece mejor utilizar arcilla que tenga siempre cerca. Pero bueno, son distintas experiencias y las dos son interesantes de realizar. También en el transcurso de realizar el trabajo, pensé que sería interesante un mapa donde podamos ir compartiendo los resultados a los que vamos llegando con estas experiencias. Así que armé un mapa en Google My Maps, no sé si alguna vez lo utilizaste. Lo voy a compartir, así que si te interesa ir subiendo lo que vas haciendo, o si tenés datos ya de algún lugar como para compartir, podés mandarme un mail o dejar un comentario con tu mail y nos ponemos en contacto y lo puedo agregar a este mapa. Así sería interesante para que todos los ceramistas tengamos noción de dónde podemos encontrar arcillas naturales y qué resultados dieron. Más adelante voy a estar realizando algunas piezas con estas arcillas que estuve trabajando, así que vas a poder encontrar acá en el canal algunos videos sobre esas piezas que voy a ir realizando con la arcilla local, ya procesada, digamos, formulada. Y bueno, como comentario final te digo que con todo este material realicé como un informe que lo voy a compartir, así que si te interesa tenerlo, déjame tu comentario con un email diciéndome que te interesa recibirlo y te lo estaré mandando por email. En ese informe lo que hice fue volcar toda la experiencia con las fórmulas que utilicé, con los resultados que me dio cada fórmula y con fotos de las pastas. Así que bueno, lo pongo a disposición para todos los que estén interesados en tenerlo. Bueno, te agradezco que hayas visto mis videos. Te invito a que te suscribas al canal si te resultó interesante lo que voy haciendo, y si podés dejarme un me gusta también, porque todo esto ayuda a que el canal vaya creciendo. Nos vemos pronto en nuevas experiencias.